Hello guys, welcome to this session. This is our week number 9 and today we are going to continue with unit number 3, expanding English proficiency, and we are going to check the positive case and the WH question. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión correspondiente a la semana número 9, ya mero terminamos. Vamos a continuar con la unidad número 3, repasando lo que estaba pendiente de la semana pasada, que era los posesivos, bueno, el caso posesivo y las preguntas con WH. Recuerden que estos dos temas son los que están pendientes para realizar la actividad de la semana pasada, para quienes no la han hecho. Okay? So, here we have the possessive case. Vamos a ver primero el caso posesivo. El caso posesivo en inglés, bueno, es una forma de expresar posesión, es decir, de expresar que algo nos pertenece o que tenemos una relación con algo o con alguien. Primero lo explico en inglés y luego lo explico en español. So, says in here, possessive case, also called the possessive case or the genitive case, is when we add apostrophe plus s, like this way, to show possession, that something, in order to express that something belongs to another or a type of relationship between things. Remember that when we talk about the possessive, when we talk about a thing, we are talking about that we own that thing. But when we talk about a person, we said that we have a relation with that person, okay? So the meaning of the possessive case is the following, in which X apostrophe S and then Y, we are saying that Y, it's part of X, or the Y, sorry, the Y belonging to X, Y is normally a thing, or in which Y, which has some relation with X, if Y is often a person, okay? So, it says in here, so the apostrophe S is normally used to show possession, that there's a relationship between two things or that something belongs to another. For example, John's car, we're talking about the car of John, or the car, or we're saying that the car belongs to John. Also, we have in here that with singular nouns, we have to add the apostrophe plus is. For example, says in here, we went to Ange's house last night, or have you seen the dog, apostrophe S, dog's bone? But when we have plural nouns that ends with the letter S, we only have to add the apostrophe without the S. For example, I went to my friend's apostrophe party. The party of your friends, of my friends. My cousin apostrophe house is always a mess. We're saying that the house of your cousins or my cousin. When we have plural nouns that not ends with the letter S, we do have to add the apostrophe plus S, sorry. For example, the children apostrophe S toys are all over the room. The man apostrophe S toilet was disgusting. Then we have singular nouns that ends with S, for example, actress or Louis. We have to add the apostrophe plus S. Only if it's a singular noun that ends with the letter S. Okay. We can also use the genitive case for the positive case as part of a phrase in which we have to add the apostrophe S or only the apostrophe depending on the rules above. Depending if it's a singular or plural noun that ends with an S, or a singular or plural noun that ends without the S. Okay. For example, the president of Chile apostrophe S speech was too long, in which we are saying that the speech belongs to the president of Chile. Or I had to give 2 weeks notice. I was leaving, in which
2 weeks apostrophe refers to the notification of the leaving. And also we can use the possessive case when we don't have a noun. It says in here, sometimes the noun after apostrophe S is not necessary when the meaning is clear. For example, my car is older than John's. I mean, there is no need to add John's car because it is clear that we are talking about the car. Okay. Now, let me explain this, all of this in Spanish. Ok, el caso posesivo. Bueno, el caso posesivo es algo muy útil en idioma inglés, ya que nos ayuda a expresar que algo le pertenece a alguien o que alguien tiene una relación con otra persona. ¿Es un poquito complicado usarlo? No, no es complicado, solamente hay que recordar las reglas. Hay que recordar la regla y ahorita la vamos a ver. Pero bueno, el punto es que el caso posesivo en idioma inglés es el uso del apóstrofe, es esta comita que va en la parte de arriba, más la letra S en algunos casos y en otros solamente la apóstrofe. ¿Ok? Y dice, este caso, también llamado el genitivo sajón, se utiliza cuando un sustantivo termina en apóstrofe con S para expresar posesión. Por ejemplo, tenemos aquí X apóstrofe S, Y. En esta oración estamos diciendo que la Y le pertenece a la X, o si estamos hablando de personas, estamos diciendo que la Y tiene una relación ya sea de amistad o sentimental o familiar con X, siempre y cuando sean personas. Ahora, ¿cuáles son las reglas para el uso del apóstrofe con la S? O el caso posesivo. Pues bueno, dependiendo de la palabra que tengamos, bueno, la palabra a la cual le vamos con la cual vamos a utilizar el caso genitivo o el caso posesivo, es que si vamos a escribir apóstrofe S o solamente el apóstrofe. Dice que vamos a utilizar el apóstrofe con la S en la terminación cuando hablamos de sustantivos en singular o cuando hablamos de palabras en singular. Por ejemplo, aquí tenemos Angie, apóstrofe S, o dog, apóstrofe S. Dice, we went to Angie's house last night. Fuimos a la casa de Angie la noche anterior o ayer en la noche. Y luego esta dice, have you seen the dog's bone? ¿Has visto el hueso del perro? Este dog's bone habla del hueso del perro. ¿Okay? Siempre lo que está después es lo que se posee y lo que está antes del apóstrofe con la S es quien lo posee. ¿Okay? Ahora, cuando tenemos un sustantivo en plural que termina en S, como por ejemplo friends o como por ejemplo cousins, que es amigos o primos, solamente vamos a agregar el apóstrofe. No se agrega la S, solamente el apóstrofe, la comita al final de la palabra. Y dice aquí, I went to my friend's party. Dice, fui a la fiesta de mis amigos. My cousin's house is always a mess. La casa de mis primos siempre es un desastre. ¿Okay? Si se dan cuenta, friends termina en S, por eso solamente agregamos la comita. Ay, perdón. Y cousins también termina en S, por eso solamente agregamos la comita arriba, ¿no? Que se llama apóstrofe. Ahora, si es un sustantivo en plural que no termina en S, como por ejemplo children, men, women, pues tenemos que agregar el apóstrofe con la S. Por ejemplo, children, the men. No estamos diciendo children en plural, estamos utilizándolo no estamos diciendo children en plural como en español, que le agregamos la S a todo, sino estamos diciendo que es de los niños. Lo que sea de lo que estemos hablando es de los niños. Igual abajo, que es de los hombres. ¿Okay? Y por último, tenemos cuando sustantivos en singular que terminan en S. Si está en singular, pero termina en S, como actress, que es actriz,
o Luis, que es el nombre de una persona, ahí sí debemos de poner el apóstrofe con la S. Solamente cuando es en singular y termina en S, sí se le pone el apóstrofe con la S. Pero si está en plural y termina en S, no se le pone. ¿Okay? Dice, the actress role was very difficult. El papel de la actriz era muy difícil. Mr. Louis' dog always comes onto our property. El perro del señor Luis siempre entra en nuestra propiedad. Y bueno, también se puede utilizar el caso posesivo con frases, como por ejemplo, bueno, ahora, esto de utilizarlo con las frases va a depender tu uso de que si la última palabra es un sustantivo en singular, o que termine en S o que no termine en S, o un sustantivo en plural que termine en S o que no termine en S. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de una frase. Sin embargo, lo que nos interesa es la última palabra de la frase. Dice aquí, the president of Chile, apóstrofe S, the president of Chile, el presidente de Chile. Bueno, the president of Chile's speech was too long. Y dice, el discurso del presidente de Chile fue muy largo. Otro ejemplo dice, I had to give 2 weeks notice I was leaving. Tengo que dar una notificación o tengo que notificar con 2 semanas de anticipación que me estoy yendo, que voy a renunciar. ¿Okay? Si se dan cuenta, aquí en Chile, pues Chile termina, Chile es un sustantivo en singular que no termina en S, por eso utilizamos apóstrofe con S. Y aquí en weeks estamos hablando de un sustantivo en plural que termina en S, por eso solamente se utiliza la comita arriba. Es decir, el apóstrofe. Y bueno, en algunos casos se puede omitir la cosa que se posee siempre y cuando esto ya sea evidente dentro de la oración. Como por ejemplo en la frase, my car is older than John's. Mi carro es más viejo que el de John. Podemos omitir el sustantivo o la cosa que se posee, es decir, lo que va después del apóstrofe con la S, siempre y cuando ya sea evidente. En este caso ya era evidente que estábamos hablando de un automóvil, porque estamos utilizando una oración comparativa. ¿Okay? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta que tengan chicos y chicas? ¿Dudas, preguntas? Todo bien, Do you have... maestro. Okay, very good. Profe, no me quedó claro cuando se utiliza para personas, que habla de X y Y. Ok, se utiliza para lo mismo, solamente que cuando hablamos de personas no hablamos de que posees a alguien, porque pues realmente no puedes tener a alguien, sería secuestro, ¿no? Sería algo ilegal. En todo caso, a pesar de que se utiliza para hablar de la posesión, cuando es de personas, hablamos de una relación, que tenemos una relación con esa persona. Por ejemplo, aquí dice X apóstrofe Y. Se puede, si hablamos de cosas, por ejemplo, si la X fuera un perro y la Y fuera un juguete, pudiéramos decir el juguete del perro. The dog's toy. ¿Ok? Ahora, si hablamos, por ejemplo, de que X es Juan y la Y es María, no estamos diciendo que María es de Juan, sino que María tiene una relación tal vez sentimental o familiar con Juan. ¿Ok? Ya ¿Sí quedó entendí, claro? es como decir Pablo's Por ejemplo, wife. ajá, sí, que es la esposa Okay. de tal persona. ¿Ok? Okay. Perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todo bien? Ok, vamos a hacer un ejercicio de práctica. Bueno, realmente son 2. En este primer ejercicio lo que debemos de hacer es, bueno, escoger la frase correcta. Oliver's cat o Oliver cat. La A o la B. ¿Cuál será la respuesta correcta? De acuerdo a lo que acabamos de ver de las reglas de los sustantivos, si es plural o singular, ¿cuál es la respuesta correcta? La A. Letter A, very good. Next.
The girl's bag or the girl's bag. ¿Con apóstrofe S o solamente con la apóstrofe? ¿Cuál será la respuesta correcta? A o B. B. Letter B, very La good. B. Excellent. Then we have Luigi and a bus. Luigi's bus or Luigi's bus. Which is the right answer, A or B? La A. Are you sure? Because Luigi is in singular. Acuérdense que si está en singular, usamos la La B. apóstrofe con la S. Es la B, muy bien. The boys' books. ¿Cuál será la respuesta correcta? A o B? Letter A. Letter A, very good. Excellent. Next, says Mr. Brown hat. Mr. Brown's hat, which, A or B? A. B. Letter A. Es la letra La A. A. Okay. Next, Rose bike. Rose's bike, which is the answer, A or B? Letter B. Rose is La B. Rose's bike. Very good. Excellent. Next, the twins hat or the twins apostrophe hats. A o B? Letter B. Letter B, La B. very good. That's right. The Right. teacher's book or the teacher's book, A or B? La A. Are you The sure? Because están seguros porque teacher está en singular. Sí, no, discúlpenme, sí. Tuve un lapsus. Un lapsus disasociado. Next, the boys games console or the boys games console. A or B, which is the answer? Letter B. Because it's plural. Because it's plural. Very good. Excellent. Now, on activity number 2, we have to choose the right answer as well. We have Molly and dog, and we have 3 options in here. So which is the right answer? Molly's dog, Molly dog, or Molly apostrophe S dog? A, B, or C? Letter C. La C. Molly is Let- dog. Molly's dog. Very good. Excellent. My parents, and then we have car. So which is the answer? My parents' car, my parents' car, or my parents' car? A, B, or C? Letter A. Letter A. Very good. My teacher and computer. A, B, or C? Which is the right answer? Letter B. Letter B. Very good. Simon and bike. So we have Simon's bike, Simon bike, and Simon apostrophe bike. A, B, or C? Which is the answer, guy? La A. Simon is bake. Letter It's bike. Simon's bike. Very good. B. The boys and room. The boys' room, the boys' room, or the boys apostrophe S. I'm sorry, apostrophe room. A, B, or C? Which is the answer? C. Letter C. Very good. Excellent. The cat bed. The cat's bed, the cat bed, or the cat apostrophe bed? Which is the answer, guys? Letter A. Letter A. Very good. Sweet. That's right. Next, says Troy's house. So which is the right answer? A, B, or C? That's C. C. Letter C. That's right. House. Troy's house. My sister's computer. A, B, or C? Which is the answer, guys? B. Letter B. Okay. Little Very good. sister. My brother motorbike. A, B, or C? Which is the answer? A.
A. A. Letter A, very good. And this is the last one, but not least, her students' notebooks. Letter C. Letter C, excellent. So now let's continue with the next topic, which is the WH questions. So the WH questions help us to turn closed questions, the ones we already saw, like in present and present progressive, the ones that we can answer with yes or no, into an open question. And these open questions must be answered with the affirmative structure for each tense, verb to be, present simple, or present progressive. We'll see this in a bit, I mean, the structures. But first we have to check which are useful for these WH questions. So each of these WH questions has a use. I mean, we cannot mix them or we cannot give other kind of information because each of these WH questions only can be used with, for one purpose, okay? So the name for WH question is because mostly, or most all of them, has a WH at the beginning. Not all, but most of them. And the first WH question we have in here is who. And who, it is used to ask for a person. For example, who is that woman? Who are you phoning? I mean, the answer for this question must be the name of a person or related to a person because we're asking for a person, okay? Next, we have where. Where it is used when we want to know the place or position in which something or someone is. For example, where do you live? Where are my boots? Then we have when. When it is used when we want to know the time or a date or a moment. For example, when can I see you? Or when did you last see him? Okay. The answer for these questions must be a date or something related to time. Then we have why, and why it is used when we want to know the reason or the reason for something or an explanation. For example, why were you late? Why was he late? Okay. And the answer must start with because blah 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 blah. Okay, I mean because and the explanation. Then we have what, and depending on the use, must be must be used for things or for specific things or for objects. For example, what's the matter or what time is it? Then we have how. How it is used when we want to know how the way of something or the manner of something happen. For example, how does it work? How do you go to school? Then we have which, when we have two options, or when we have, two options, or when we have to make a decision, well, we can use which. Then we have how many, used with countable nouns. Because, for example, how many people were there? And finally, we have how often. And how often it is used when we want to know the frequency for something. For example, how often do you go swimming? Okay, now let me explain this in Spanish first, and then we check the structures in English and then in Spanish. So, las preguntas con WH, bueno, obtienen su nombre porque la mayoría de estas preguntas tienen la WH al inicio o en su estructura, ¿no? En la palabra tienen la H y la W o la W y la H dentro de la pregunta. Cada una de estas preguntas nos ayuda a saber algo específico. Y estas preguntas se utilizan junto con las estructuras que ya aprendimos para crear preguntas abiertas. ¿Okay? Es decir, las preguntas que veamos con esto no pueden llevar una respuesta de sí o de no. Para eso tenemos las preguntas que ya vimos. Las preguntas que tengan esto deben de responderse con la oración afirmativa o negativa del tiempo verbal que estemos usando, pero también debe de responder a lo que pide cada una de estas preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta, que es who, equivale a la pregunta en español ¿quién? ¿Okay? Se utiliza para preguntar
por una persona o algo relacionado con las personas. Por eso no podemos, por ejemplo, responder una pregunta como la que ven aquí, who is that woman? ¿Quién es esa mujer? Con un sí o con un no. No tendría sentido. Después tenemos la pregunta where. Where equivale a dónde. Se utiliza para saber el lugar o la localización de algo. Por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? Where are my boots? ¿Dónde están mis botas? When equivale a cuándo. Y cuándo se utiliza, o when se utiliza, para saber la fecha, el tiempo, o la ocasión, o el momento, algo relacionado con el tiempo, ¿no? When can I see you? ¿Cuándo te puedo ver? When did you last see him? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste o la viste? Después tenemos why, que es por qué. Se utiliza para saber la razón o pedir una explicación y equivale a por qué, como ya lo mencioné en español, pero cuando está separado y con acento en qué. Luego tenemos what. What equivale a cuál o qué en español, dependiendo cómo lo usemos. Y se utiliza para preguntar por un objeto en específico o una cosa en específico. Ejemplo, what's the matter? ¿Cuál es el problema? What time is it? ¿Qué hora es? Después tenemos how. How equivale a cómo. Se utiliza para saber la manera o la forma en que sucedió, en cómo sucedió algo. Ejemplo, how does it work? ¿Cómo funciona? How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela? Luego tenemos which, que equivale a cuál. Se utiliza pues para saber se utiliza para cuando tenemos dos opciones. Por ejemplo, which is better exercise, swimming or tennis? ¿Cuál ejercicio es mejor? ¿El nado o el practicar tenis? Luego tenemos how many, que equivale a cuántos. Se utiliza con sustantivos contables en plural. Por ejemplo, how many people were there? ¿Cuántas personas había ahí? Y por último tenemos how often. How often se utiliza para saber qué tan seguido, y su equivalente es qué tan seguido, para saber qué tan seguido sucede algo. Por ejemplo, how often did you go swimming? ¿Qué tan seguido vas a nadar? ¿Okay? Hasta aquí, ¿alguna duda con el uso de las preguntas WH questions, de las preguntas con WH? No, ninguna. ¿No? ¿Los demás? No, teacher. Ok, bueno, ahora vamos a ver la estructura. So, we already checked the verb to be in present tense, the present simple tense, and the present progressive. So, for the verb to be, we use the WH question plus verb to be plus the subject, okay? Remember that depending on the subject is the verb to be we have to use. For example, how are you? Where is she? I'm sorry, where is he? Who is she? Okay. How are you? Well, we have to ask on how we feel. Where is location? Who is the name of this person? Then we have with the present simple. So the present simple, we start with the WH question. Then we have the auxiliary do or does. Then we have the subject, the verb, and the complement. Remember that depending on the subject is that we are going to use do or does, okay? For example, what do you do in your free time? Where does he live? Or when do they travel to Japan? Okay? And the last is the present progressive. Says the structure. We start with a WH word plus verb to be plus subject plus verb with ing ending and the complement. For example, what are you doing? Where is he living? And where are they coming home? When are they coming home? Okay? Now, let me explain you this in Spanish. Ok, como ya hemos visto tres tiempos, el presente simple del verbo to be, el presente simple y pues el presente progresivo. Las WH question, ¿cómo se utilizan con el verbo to be en presente simple? Pues bueno, comenzamos la WH question, comenzamos la pregunta con un WH question, después tenemos el verbo to be, y por último tenemos el sujeto, ¿ok? Recuerden que dependiendo del sujeto que utilicemos, es el verbo to be que vamos a seleccionar. Ejemplo, how are you? ¿Cómo estás? Where is he? ¿Dónde está él? Who is she? ¿Quién es ella? ¿Ok?
Después, con el presente simple, pues vamos a comenzar con un WH question, con una pregunta WH. Después tenemos el auxiliar do or does. Después tenemos el sujeto más el verbo y el complemento. ¿Ok? Recuerden que dependiendo del sujeto que tengamos, es el verbo to be que es el auxiliar que vamos a utilizar. Acuérdense que utilizamos el auxiliar do con I, you, we y they, y el auxiliar does con he, she, it. Ejemplos: what do you do in your free time? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Where does he live? ¿Dónde vive él? When do they travel to Japan? ¿Cuándo viajan a Japón? Y por último tenemos el presente progresivo. Para el presente progresivo comenzamos la pregunta con un WH question, después tenemos el verbo to be, después tenemos un sujeto, luego tenemos el verbo con terminación en ing y el complemento. Igual, dependiendo del sujeto que tengamos, es el verbo to be que vamos a escoger. ¿Okay? Ejemplo: what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Where is he living? ¿Dónde está viviendo él? When are they coming home? ¿Cuándo vienen a casa? ¿Okay? Chicos y chicas, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta que tengan con la estructura de las WH questions? No, profe. ¿Todo bien? Bueno, vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio lo que vamos a hacer es reordenar la oración. Bueno, que en este caso es una pregunta. Y bueno, tenemos doing, you, what, are. ¿Cómo quedaría esta pregunta? What are What you you are doing. doing? What are you doing? Very good. Next. Do, what do you? One do you? What do you do? One Do you do do? you do? What do you do? Correcto. Very good. Next. Esta es una pregunta cerrada. Comenzamos con el auxiliar, que es is. Y Is show. Anna. Anna taking shower. Very good. Excellent. ¿Cómo quedaría esta pregunta? What is she doing right now? What is she doing right now? Very good. Excelente. Next. ¿Cómo quedaría esta oración? What? Yeah, what? 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 Do she do? What does she do? Okay. Next. ¿Cómo quedaría la oración? Robert, where Where Robert? Where Where does Robert Where does Robert live? Okay. Where does Robert live? Very good. Mm. Next. Esta es una pregunta cerrada. Comenzamos con dos. Dos Robert Does Robert live in Australia? Live in Australia. Ok. Nada más aquí recuerden, es live. Cuando lo utilizamos como verbo, es live. Y cuando lo utilizamos como sustantivo, es decir, cuando hablamos de vivir, se pronuncia live. Y cuando hablamos de vida, es life. ¿Okay? Live. Okay. Okay, okay. Next, ¿cómo quedaría esta oración? Es una pregunta cerrada. Quedaría is that your house? Is that your Is that house? your house? Muy bien.
Excelente. Now, how is this question formed? ¿Cómo quedaría esta oración? What? What time? ¿A qué hora? Yo. Do Do you you get up? get up? Get up. Ok, muy bien. Next. ¿Cómo quedaría esta oración? What are What instrument are what instrument are Yo are playing. you playing? Very good. Next, ¿cómo quedaría esta oración? What What type? ¿Qué times tipo? ¿Qué tipo de qué? the music of Music. music of your music? do you like? Do you like? Do you like? Do you like? Very good. Next, esta es una pregunta cerrada. Are listening. Okay. Are you Are you listening listening the music? to music? Very good. Next. Esta también es una pregunta cerrada, perdón. ¿Cómo quedaría esta oración? Well, sería is sofá soft Is the Is dog of so is the dog? Muy bien. is the dog sleeping on sofa? On the the dog sofa? On the sofa. Very good. stuff? ¿El perro está durmiendo en el sofá? el perro está en el sofá, sí. Ok, next. ¿Cómo quedaría esta oración? You Do have have or do they have? do they have? Do they? Do they have Bueno, do they usually have parties? Ellos usualmente tienen fiestas at the weekend? At the weekend. at the weekend. Very good. Next. ¿Cómo queda esta oración? Esta es una pregunta. What is? Ahí quedaría What the weather like. What is the weather like? ¿Cómo está el clima? O el tiempo. How Next. do you spell your Surname. ¿Cómo deletreas tu apellido? Next. What is your season favorite? What is your favorite season? Your favorite season. Ujú. Que aquí podemos responder con una estación del año o con una temporada. Si estamos hablando de una serie, pues es la temporada de la serie. Primera, segunda, tercera. ¿Ok? Ahora sí, a esta oración, ¿cómo quedaría? Our tickets, no, our Cinema ticket. cinema tickets Expensive. Ujú. Expensive. Los boletos del cine son caros. Is Ahí she quedaría tired? She dried. Is she tired? Tired. Ella está cansada. Okay.
Next. Are the are the neighborhood Neighbors. ¿cómo se pronuncia? Neighbors, Neighbors. vecinos. Neighbors. Having a party? Having Having a party. Muy bien. Excelente. Very good, guys. Now, the next activity, we have to choose the right WH questions for each of these questions. So we have here, do you play the guitar? When, who, how many, or what? Which do you think is the right WH question? Aquí tenemos que escoger la pregunta con WH que le corresponde. Dice, do you play the guitar? Toca la guitarra. When, cuándo, who, quién, how many, cuántos, what, qué o cuál. When. Very good. ¿Cuándo toca la guitarra? Excelente. Is your favorite singer? When, who, how many, or what? Who is your favorite singer? Excellent. ¿Quién es tu cantante favorito? Next. Languages do you speak? What language? How many? How many? How many? How many? ¿Cuántos? Of music do you like? Which, what, why, or what kind? Me gusta. What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? Very good. Next. Do you like going to the gym? Which, what, why? 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 Very good. Do you do? Where, who, why, or what? Yo Where do you do? What? What do you do? ¿Qué haces? What o qué? Where you born? Where, who, why, when? ¿Dónde estás? Where? Bueno, aquí pueden ser dos opciones. Puede ser where o puede ser when. ¿Cuándo o dónde? Bueno. When? Sí. When pero ambas se podían. Porque en una estamos preguntando dónde y en otra cuándo. Y para las dos preguntas utilizamos were you born. Entonces se podía cualquiera de las dos respuestas. Is it cold in here? Where, who, why, or what? Yes, Why? 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 Do you study English? Where, who, why, or what? Where? Of? No. Where do you study English? Pero bueno, aquí también puede ser where o why. ¿Dónde estudias o por qué estudias inglés? Okay. Next. Do you play the guitar with? ¿Con quién tocas la guitarra? Ay. Ya llegué a la respuesta. Sí. ¿Cuál será la respuesta entonces? Why do who do you play the guitar with? With. Who do you play the guitar with? ¿Con quién tocas la guitarra? Very good. Hasta aquí, chicos y chicas, dudas, preguntas con respecto a los dos temas que vimos el día de hoy. Preguntas, dudas que tengan. ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, bueno, supongo que todo está claro, no hay dudas. En caso de llegar a tener una duda, pues me pueden mandar mensaje. Sería todo por el día de hoy. Les agradezco, chicos, y pues bueno, nos vemos la siguiente semana. Ya casi terminamos.
Que tengan excelente día y pues bueno, bye chicos, see you next Wednesday, bye guys. See you, Bye. teacher. Bye, see you.